Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Régimen de transición al Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el conjunto de parámetros que se deben tener en cuenta debido a la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, que corresponde a la Ley 1952 del 2019, especialmente en lo relacionado con el procedimiento a seguir de acuerdo con las diferentes etapas en las que se encuentran los procesos que están adelantándose para este momento, así como las inquietudes que ha generado la misma sobre la aplicación de determinadas instituciones jurídicas en virtud del principio de favorabilidad. La prescripción de la acción disciplinaria, la consulta, la doble instancia o el adelantamiento del juzgamiento por un funcionario diferente al que efectuó la investigación, entre otros. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Elka Venegas Ahumada, abogada, especialista en Derecho Penal y Criminología. Ha sido oficial mayor, juez penal del circuito especializada, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial, directora nacional de Fiscalías encargada, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y vicefiscal general de la Nación encargada. Es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctora Elka Venegas Ahumada, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Lo que se pretende el día de hoy no es que se conviertan en expertos en la Ley 1952 de 2019, sino que tengan presente la fecha en que comenzará a regir, cuándo pueden aplicarla como servidores jerárquicos encargados del trámite de los procesos disciplinarios y o cuándo se les puede aplicar a ustedes al ser sujetos pasivos de la acción disciplinaria, ya sea como empleados o funcionarios de la rama judicial. También para que estén al tanto de las principales innovaciones consagradas en dicha ley, que fue modificada por la Ley 2094 de 2021 en lo relacionado con diferentes figuras o institutos jurídicos como la prescripción de la acción disciplinaria y los principios de legalidad y debido proceso. Siempre digo que no resulta comprensible que algunos abogados y servidores de la rama judicial no conozcan las leyes 1123 de 2007, 734 del 2002, hoy 1952 de 2019 y 270 de 1996, porque en ellas no solo se establecen normas de carácter procesal, sino también allí están compiladas aquellas que consagran nuestros derechos, deberes, inhabilidades, etc., así como los hechos constitutivos de falta disciplinaria. ¿Cómo ejercer la profesión si no se conoce cuáles son los deberes de los abogados? ¿O cómo desempeñarse con solvencia y seguridad como juez, magistrado o fiscal o empleado si se desconoce qué se puede hacer o qué no se puede hacer en ejercicio de las funciones que han sido asignadas? Ahora bien, sobre la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario, el artículo 265 de la Ley
1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, señala que las disposiciones contenidas en esa ley, es decir, en la Ley 2094 de 2021, así como las contenidas en la Ley 1952 de 2019 y que no fueron objeto de reforma, entrarán a regir 9 meses después de su promulgación. La promulgación de la Ley 2094 de 2021 se produjo el 29 de junio de este año, lo que significa que la Ley 1952 de 2019 entra a regir en términos generales el 29 de marzo de 2022. Decimos que en términos generales, la Ley 1952 de 2019 entra a regir el 29 de marzo de 2022 porque la Ley 2094 de 2021 consagró varias excepciones. Esas excepciones son las relacionadas con los artículos 69 y 74 de la Ley 2094 de 2021, que tienen que ver con las atribuciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación respecto de los servidores públicos de elección popular, que ya están vigentes, y el artículo 7º IVIDE, que reglamenta el Instituto Jurídico de la Prescripción de la Acción Disciplinaria, el cual entra a regir 30 meses después, es decir, el 29 de diciembre de 2023. Ahora bien, sobre la entrada en vigencia del artículo 7º de la Ley 2094 de 2021, que, repito, modificó el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el artículo 73, parágrafo segundo de la primera de las normatividades en cita, dispone, leo, parágrafo, el artículo 7º de la presente ley entrará a regir 30 meses después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1471 de 2011. Aunque varios autores parecieran entender que la entrada en vigencia de la reforma a la prescripción de la acción disciplinaria introducida por la Ley 2094 de 2021 a partir del 29 de diciembre de 2023 solo sería aplicable a los procesos contra los funcionarios de elección popular, conocidos genéricamente como aquellos de las atribuciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, luego de leer una y otra vez lo dispuesto en el parágrafo segundo citado en precedencia, considero que esa norma no hace ninguna distinción. Así las cosas, para la aplicación de la Ley 1952 de 2019, debemos tener como referente dos fechas importantes. El 29 de marzo de 2022, cuando la misma entra a regir en todo el territorio nacional, y el 29 de diciembre de 2023, cuando entraría en vigencia la norma relativa a la prescripción de la acción disciplinaria. Tema este que abordaremos con mayor profundidad más adelante. ¿Qué procesos deben tramitarse conforme a la Ley 1952 de 2019? El texto original del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 decía, entre comillas, transitoriedad. Los procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en vigencia la presente ley, continuarán tramitándose de conformidad con las
ritualidades consagradas en el procedimiento anterior, que como todos sabemos es la Ley 734 de 2002. Esta norma fue modificada por el artículo 71 de la Ley 2094 del 2020 y quedó así, entre comillas. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley. Así las cosas, de acuerdo con el texto actual del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, se repite, modificado por la Ley 2094 de 2021, los procesos disciplinarios en trámite que al 29 de marzo de 2022 se encuentren con pliego de cargos notificado o que se haya instalado la audiencia del proceso verbal, se continuarán adelantando conforme al procedimiento consagrado en la Ley 734 de 2002. Contrario censo, los procesos en los que no se haya dictado el pliego de cargos o que el mismo no esté notificado o no se haya instalado la audiencia del proceso verbal, deben seguirse adelantando de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1952 de 2019. Por lo tanto, el momento procesal crucial que determina que los procesos disciplinarios que se estén tramitando para el 29 de marzo del 2022 se continúen surtiendo o no conforme al procedimiento establecido por la Ley 1952 de 2019, lo constituye la notificación del pliego de cargos o la instalación de la audiencia del proceso verbal. ¿Cuándo debe entenderse notificado el pliego de cargos? Para que el proceso se continúe adelantando de conformidad con las ritualidades previstas en la Ley 734 de 2002. Estimo que cuando se haya notificado personalmente el pliego de cargos al investigado y o a su defensor de confianza o de oficio. Ello de conformidad con lo preceptuado en los artículos 101, 165 y 201 de la Ley 734 de 2002, los cuales establecen que esa decisión, esto es, el pliego de cargos, debe ser notificada personalmente. Si no se ha surtido esa notificación personal, así se haya notificado al agente del Ministerio Público, considero que el proceso debe tramitarse por las ritualidades de la Ley 1959 de 2019. 1952, corrijo, de 2019. Obsérvese que contrario a lo que sucedió con el actual Código Procesal Penal, Ley 906 de 2004, cuya aplicación está determinada por la fecha de ocurrencia de los hechos, en la Ley 1952 de 2019, el momento que determina su notificación, reitero, lo constituye la notificación del pliego de cargos. No obstante esa regla general anterior, la misma tiene una excepción. Esa excepción está consagrada en el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019,
modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, el cual establece en su parágrafo transitorio que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia antes del 31 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002. Eso significa entonces que en el caso de los empleados de la Fiscalía General de la Nación, todos los procesos disciplinarios adelantados contra los mismos por hechos ocurridos antes del 13 de enero de 2021 se hayan iniciado o no se hayan iniciado antes de esa fecha, serán siempre conocidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación y que los mismos deben ser tramitados siempre conforme a lo previsto en la Ley 734 de 2002. Es decir, que a esos procesos no se les puede aplicar la Ley 1952 de 2019. No sucede igual con los procesos disciplinarios adelantados contra los demás empleados de la rama judicial por hechos ocurridos antes del 13 de enero de 2021, que al 29 de marzo de 2022 no cuenten con pliego de cargos notificado, pues estos se deben surtir conforme a lo previsto en la Ley 1952 de 2019. Esos procesos, como todos sabemos y vimos en anterior oportunidad, siguen siendo competencia de los respectivos superiores jerárquicos de los despachos o corporaciones judiciales o dependencias administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales el 29 de marzo de 2022 deben verificar en qué estado se encuentran esos procesos para determinar si aplican o no la Ley 1952 de 2019. En este orden de ideas, si un empleado de la Fiscalía cometió una falta antes del 13 de enero del 2021, verbigracia por haber agredido a un compañero de trabajo, ese empleado será investigado por la Oficina de Control Interno de esa entidad conforme a las ritualidades de la Ley 734 de 2002. Si cualquier otro empleado de la rama judicial comete o cometió esa misma clase de falta antes del 13 de enero de 2021, repito, por ejemplo, por haber agredido a un compañero de trabajo, ese empleado puede ser investigado por su superior jerárquico bajo las dos siguientes opciones. Primera, conforme a la Ley 734 de 2002, por tener al 29 de marzo del 2022 proceso con pliego de cargos notificado. Segunda, de acuerdo a la Ley 1952 de 2019, porque para esa misma fecha, 29 de marzo de 2022, en su proceso no se había proferido o notificado el pliego de cargos. Esas dos mismas posibilidades también son aplicables a los procesos disciplinarios seguidos contra los funcionarios de la rama judicial, dependiendo de si para el 29 de marzo de 2022 se ha dictado pliego de cargos y el mismo ha sido notificado. Aunque en principio se podría decir que las ritualidades procedimentales consagradas en las leyes 734 de 2002
y 1952 de 2019 son similares, pues ambas contemplan las mismas etapas procesales: indagación preliminar, investigación disciplinaria y juzgamiento, y ambas utilizan un mismo vocabulario jurídico como auto de indagación previa, apertura de investigación, pliego de cargos, etc. Lo cierto es que, observadas dichas leyes en detalle, se concluye que las ritualidades previstas en las mismas no son idénticas, especialmente en temas sensibles que tienen que ver con el debido proceso, verbigracia, como el derecho que tiene el disciplinable en la Ley 1952 de 2019 a ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente, y a que el fallo sancionatorio sea revisado también por una autoridad diferente, entendido esto último por la aplicación de la doble instancia y de la doble conformidad en materia disciplinaria. Efectivamente, unas de las más importantes innovaciones que trae la Ley 1952 de 2019 es modificada por la Ley 2094 de 2021, es haber consagrado en su artículo 12 como garantía del debido proceso disciplinario el principio de imparcialidad objetiva, conforme al cual se garantiza que el funcionario de instrucción no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Dicho principio, aplicado al régimen de los empleados y funcionarios de la rama judicial, implica que se produzca una variación en la forma como actualmente están conformadas las salas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales de disciplina judicial, pues después de emitido el pliego de cargos por un funcionario diferente debe encargarse de adelantar la etapa de juzgamiento, sin que el primero pueda intervenir en este último segmento del proceso. Queda notar que ese mismo artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 consagra a favor de todo disciplinable que el fallo sancionatorio sea revisado siempre por una autoridad diferente, que en los casos de competencia de la Procuraduría General de la Nación se tramita conforme al recurso de apelación. Y aporte importante también de cara a los derechos de los funcionarios y empleados de la rama judicial, cuya investigación y competencia corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. También en la reforma a la Ley 270 de 1996, actualmente en revisión ante la Corte Constitucional, se establece en el artículo 59 que en todo proceso disciplinario contra funcionarios y empleados de la rama judicial, el vicefiscal, los fiscales delegados ante los diferentes órganos de la jurisdicción penal, jueces de paz y reconsideración, abogados, autoridades y particulares que ejercen funciones jurisdiccionales de manera transitoria, se observará la garantía de la doble instancia en el juicio disciplinario. En los procesos contra los funcionarios previstos en el numeral tercero del artículo 112 de la reforma a la Ley 270 de 1996, magistrados y otros de la primera instancia conocerá una sala de 2 magistrados y de la segunda una sala conformada por 2 magistrados diferentes. La doble conformidad será decidida por los 3 magistrados restantes.
Los grandes interrogantes que genera la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 a partir del 29 de marzo de 2022 están relacionados precisamente con lo que va a ocurrir con la aplicación de estos dos pilares fundamentales del nuevo Código General Disciplinario, también previstos en la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Pues el multicitado artículo 12 de esa normatividad, modificado por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, señala claramente que el disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente, imparcial y autónomo, quien debe actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos de ese código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. Asimismo, el artículo 239, parágrafo segundo de la Ley 1952, modificado por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021, además de disponer que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial podrán dividirse internamente en salas o subsalas, también señala que en todo caso el funcionario que investigó debe ser diferente al que juzga. Podrá entonces debatirse y ser objeto de cuestionamiento al interior de los procesos que se continúen tramitando conforme a la Ley 734 de 2002, después del 29 de marzo de 2022, que el juzgamiento se surta por el mismo funcionario que llevó a cabo la investigación y profirió el pliego de cargos. También que en los procesos de única instancia no se le permita al disciplinado recurrir en apelación la sentencia sancionatoria y en los de dos instancias que no se aplique el principio de la doble conformidad cuando se revoca el fallo absolutorio. Todos estos interrogantes deberán ser objeto de clarificación por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la emisión de las providencias que dicte después del 29 de marzo de 2022. ¿Qué va a suceder con la prescripción de la acción disciplinaria? El artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021, establece que la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. Asimismo, prevé que la prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia y que interrumpida la misma, ella se producirá si transcurrido 2 años desde la notificación del fallo de primera instancia, no se notifica la decisión de segundo grado. Para las faltas del artículo 52, que son las faltas gravísimas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la prescripción es de 12 años y la interrupción de 3. Debe recordarse que las normas que reglamentan la prescripción son de carácter sustancial y que respecto de ellas opera el principio de favorabilidad establecido en los artículos 29 de la Constitución Política, 8º de la Ley 1952 de 2019 y 14 de la Ley 734 de 2002. Por lo tanto, también en lo relacionado con este instituto jurídico, surgen interrogantes, porque como ya dijimos, si bien la Ley 1952 de 2019
rige a partir del 29 de marzo de 2022 el artículo 7º de esa normatividad que reglamenta lo relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria, entra a regir o entra en vigencia a partir del 29 de diciembre de 2023. Si bien en ambas leyes se establece en principio el término de prescripción de 5 años para la mayoría de las faltas, la diferencia entre ellas radica en que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 se consagra la caducidad de la acción disciplinaria si después de transcurridos 5 años no se ha dictado auto de apertura de investigación. A partir de la emisión de esta última decisión, esto es, el auto de apertura de investigación, comienza a contabilizarse el término prescriptivo fijado también en 5 años. En cambio, en la Ley 1952 de 2019, aunque el término general de prescripción de la acción disciplinaria también es de 5 años, contado desde la fecha de los hechos, el mismo se interrumpe con la notificación de la sentencia de primer grado, momento desde el cual debe contabilizarse otra vez durante otros 2 años hasta la notificación de la sentencia de segundo grado. Por lo tanto, en virtud del principio de favorabilidad consagrado, repito, en la Constitución y en las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, también podría suceder que en un proceso que deba seguir siendo tramitado por la primera de las leyes en cita a partir del 29 de marzo de 2022, se dicte sentencia de primer o segundo grado con posterioridad al 29 de diciembre de 2023 y el disciplinable solicite la aplicación por favorabilidad del artículo 33 del nuevo Código General Disciplinario, por tratarse de un tema de carácter sustancial y de aplicación inmediata por retroactividad. Por ello, tanto los funcionarios encargados del ejercicio de la acción disciplinaria como los servidores públicos que estén siendo objeto de investigación o puedan llegar a serlo, deben estar atentos a la llegada de esa fecha, 29 de diciembre de 2023, para que no se consolide ese fenómeno jurídico o para que, habiéndose consolidado, no se les continúe investigando por hechos ya prescritos. Este término debe ser objeto de especial estudio, en mi concepto, cuando se dicta en primera instancia fallo absolutorio y el mismo es o ha sido apelado por el Ministerio Público o el quejoso. Ello de cara al hecho a que en segunda instancia se puede optar por confirmarlo, pero también por revocarlo para sancionar, dando lugar, conforme pienso, al derecho del disciplinado a impugnar esa sentencia de segundo grado o solicitar la aplicación del principio de doble conformidad en materia disciplinaria. Ese principio de favorabilidad estimo que sería aplicable a todas aquellas faltas por acción o por omisión instantáneas o permanentes ocurridas con anterioridad al 28 de diciembre de 2018 y que estén siendo investigadas en procesos en los que no se haya dictado sentencia o notificado la sentencia antes del 28 de diciembre de 2023. Hablo de las faltas que denomino generales, contrarias a las que califico como especiales por estar relacionadas con afectaciones a los derechos humanos y al VIH, cuyo término de prescripción es diferente según vimos. Ahora, puede aplicarse ese mismo principio respecto de la dosificación de las sanciones disciplinarias. Considero que igual ocurre respecto de la dosificación de las sanciones disciplinarias consagradas en las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019. Pues, aunque en razón a su clase o naturaleza o denominación, las sanciones son las mismas que las previstas en el estatuto actualmente vigente,
Existen algunas variaciones en lo relacionado con su duración, la modalidad de la falta aplicable o la posibilidad de lograr rebajas por confesión de la comisión de la falta o cuantificación de la sanción por concurso, los cuales podrían dar lugar a la aplicación retroactiva de la nueva ley o a la ultraactividad de la ley derogada. Leyes disciplinarias que, a diferencia de lo que ocurre con las leyes penales y de procedimiento penal, establecen en un solo estatuto tanto la parte procedimental como la sustancial. Sobre el particular, se prevé en la Ley 1952 de 2019 la destitución e inhabilidad general de 10 y 20 años a 20 años, igual en su duración a la de la Ley 734 de 2002 para las faltas gravísimas dolosas. La ley que entrará a regir el 29 de marzo del 2022 establece la destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años para las faltas gravísimas con culpa gravísima y suspensión de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por igual término para las faltas graves dolosas. Recordemos que en la Ley 734 de 2002 se señala que la suspensión va de 1 a 12 meses. Por lo tanto, aunque los procesos se sigan adelantando conforme a la Ley 734 de 2002 o se adelanten de acuerdo con la Ley 1952 de 2019, en algunos eventos, en virtud del principio de favorabilidad, deberá escogerse la sanción que resulte más benéfica al disciplinado. Asimismo, los artículos 161 y 162 de la Ley 1952 de 2019, modificado por los artículos 29 y 30 de la Ley 2094 de 2021, además de señalar cuáles son los requisitos para la confesión o aceptación de cargos, también establecen los beneficios y las rebajas a las que tienen derecho las personas que confiesan la comisión de la falta, tanto en la investigación como en el juzgamiento. En la investigación, la confesión y la aceptación de cargos da lugar a que las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se disminuyan hasta la mitad. En el procedimiento, cuando se trata del juzgamiento, en este evento de confesión o aceptación de cargos, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se pueden reducir en una tercera parte. Este beneficio no se aplica cuando se trata de faltas gravísimas del artículo 52 de la Ley 1952 de 2019 relacionadas con violaciones contra los derechos humanos y el VIH. Todas estas normas, en mi concepto, en lo relacionado con las rebajas de las sanciones, también son aplicables a los procesos disciplinarios que a partir del 29 de marzo de 29 de marzo del 2022, sigan tramitándose conforme al procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002, pues son normas de carácter sustancial que influyen de manera favorable en la cuantificación de la sanción. ¿Existe algún evento de aplicación por favorabilidad del principio de legalidad? Pienso que sí, porque, por ejemplo, el artículo 29 de la Ley 1952 de 2019 señala que la culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria y que la culpa sancionable lo será la grave o gravísima. Tales hipótesis también deben ser verificadas en los procesos disciplinarios a partir del 29 de marzo del 2022 para efectos de determinar si se debe ordenar su terminación por haber desaparecido el carácter sancionable de este tipo de faltas. Eso mismo acontece, por ejemplo, también con el catálogo de faltas consagradas en la Ley 1952 de 2019. Deben ser estudiadas y contrastadas
con las de la Ley 734 del 2002 para determinar si alguna de estas no cumple con el principio de legalidad por haber desaparecido del ordenamiento jurídico. También para establecer si existen nuevas categorías que deben tipificarse a partir del 29 de marzo de 2022. En el caso específico de los servidores de la rama judicial, tal situación se presenta con las faltas gravísimas consagradas en el artículo 63 de la Ley 1952 de 2019. ¿Qué va a pasar con la consulta en materia jurisdiccional disciplinaria? De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, que derogó el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019, a partir del 29 de marzo de 2022, ya no habrá lugar a la consulta de las sentencias dictadas por las comisiones seccionales de disciplina judicial. Igual sucede con la consulta prevista hasta el momento en la Ley 1123 de 2007. Dicha norma, en mi concepto, es aplicable tanto a los procesos que se sigan adelantando conforme a la Ley 734 de 2002, como aquellos que se surtan de conformidad con la Ley 1952 de 2019. Ello en armonía con lo consagrado en la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que está siendo objeto de revisión en la Corte Constitucional, en la cual, entre las competencias asignadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no se prevé la de conocer de la consulta. ¿Qué les puedo contar sobre lo relacionado con el poder preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? El artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021, dice que mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se tramitan y resuelven los procesos que por infracción al régimen disciplinario contenido en ese estatuto se adelanten contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esa ley y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanentemente, excepto a quienes tengan fuero especial. Ahora bien, el parágrafo primero de ese artículo preceptúa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario, en cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, investigación o juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parte. Las normas consagran cuáles son los presupuestos para que la comisión pueda ejercer, o los casos en los cuales la comisión nacional puede ejercer el poder preferente, para lo cual puede dividirse también en salas o en subsalas para garantizar el principio de la doble instancia, doble conformidad y también que el funcionario que investiga sea diferente al del juzgamiento. En la actual reforma a la Ley 270 de 2096, aprobada a mediados de este año, también se prevé en su artículo 56, numeral 4, que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede conocer de manera preferente en primera y segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten en las comisiones seccionales de disciplina judicial. Esa normatividad, según mi criterio, puede aplicarse de manera inmediata tan pronto entre a regir esa reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia si es avalada por la Corte Constitucional.
sin importar la fecha de comisión de los hechos o si los procesos se deben tramitar o no por la Ley 734 de 2002 o por la Ley 1952 de 2019. Lo anterior porque de ser avalada esa norma por la Corte Constitucional, por tratarse de una ley estatutaria, la misma prima sobre las demás de carácter general procesal, como son las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. En resumen, la ley 1952 de 2019, con las modificaciones introducidas por la ley 2094 de 2021, entrará a regir el 29 de marzo del 2022, salvo la norma relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria, la cual entra a regir el 29 de diciembre de 2023. En los procesos disciplinarios que a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 no se haya dictado pliego de cargos o habiéndose dictado el mismo no ha sido notificado, se continuará tramitándose conforme a dicha ley. Por el contrario, los procesos disciplinarios en los que se haya notificado el pliego de cargos se continuarán tramitando conforme a las ritualidades de la Ley 734 de 2002. A pesar de que los procesos disciplinarios en los cuales se haya notificado el pliego de cargos se continúen tramitando conforme a la Ley 734 de 2002, estimo que en esos casos son aplicables los principios de imparcialidad objetiva, doble instancia o conformidad, así como todas aquellas normas de carácter sustancial que sean más favorables a los investigados, como la relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria, la tipicidad o la legalidad de las faltas. Igual sucede con la consulta y el poder preferente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero estas últimas, por el lugar que ocupan en la pirámide jurídica, las leyes estatutarias, como lo es la Ley de Administración de Justicia. Esto es todo por hoy. Yo les agradezco infinitamente haber tenido la paciencia por escucharme y ha sido muy grato compartir con ustedes. Les cedo el turno de la palabra a mi compañera de la Escuela Judicial, doctora Mónica Alessandra Cuellar Pinedo. Muchas gracias, doctora Eka, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, desaparece por completo las oficinas de control disciplinario interno de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Considero que esas oficinas no desaparecen por completo. Y no desaparecen por lo siguiente. Como vimos a lo largo de esta charla, la actual redacción de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, tratándose de los procesos disciplinarios contra empleados de la Fiscalía General de la Nación, es por hechos ocurridos con anterioridad al 13 de enero del 2021, que es la fecha en que se posesionaron los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esos procesos se deben continuar adelantando por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, bajo el régimen de la Ley 734 de 2002. Como aquí lo que marca la diferencia para la aplicación de la Ley 734 de 2002
es la fecha de comisión de la falta, entonces, independientemente de que el proceso se haya iniciado o de que no se haya iniciado, las oficinas de control interno disciplinario de la Fiscalía General de la Nación conserva la competencia y continuará vigente o fungiendo o laborando como tal hasta que, pues con las reformas que le introduzca la ley o el fiscal general de la Nación, hasta que se tramite el último de los procesos disciplinarios presuntamente cometidos por empleados de esa entidad antes de el 13 de enero de 2021. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las oficinas de control interno disciplinario, ya sea del Consejo Superior de la Judicatura o las direcciones seccionales de administración judicial? En esos eventos, esas oficinas también continúan conociendo de los procesos disciplinarios contra los empleados por faltas cometidas con anterioridad a el 13 de enero del año 2021. Por lo tanto, esas oficinas o esa forma de ejercer la acción disciplinaria deben continuarse hasta cuando se termine de adelantar el último proceso de esas características o cuando definitivamente haya transcurrido un término suficiente que permita predicar que en todo caso esas faltas estarían prescritas. Por ello, estimo que no desaparecen de inmediato y que se necesitará de varios años del concurso de estas oficinas de control interno disciplinario, tanto de la Fiscalía como de las demás entes del Consejo Superior de la Judicatura o las oficinas de esa naturaleza de las direcciones seccionales de administración judicial. Siguiente pregunta, doctora Elka. ¿En qué estado deben encontrarse los procesos disciplinarios para que los mismos se continúen adelantando de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1952 del 2019? Pues lo importante en mi concepto es tener en cuenta dos hipótesis o dos presupuestos. Primera, que cuando entre a regir la Ley 1952 de 2019, el proceso disciplinario debe estar en curso. Habrá eventos, ¿por qué lo digo que habrá eventos en los que debe estar en curso? ¿Por qué? Porque habrá eventos en los cuales, aunque se haya cometido la falta, se tiene noticia o conocimiento de su existencia o se puede tener noticia o conocimiento de su existencia con posterioridad al 29 de marzo de 2022. Entonces, que esté en curso el proceso disciplinario. Y dos, que ese proceso se distinga en ese proceso disciplinario en curso para ese momento si el mismo tiene pliego de cargos notificado. Si el pliego de cargos ha sido notificado, conforme lo señalé, entonces ese proceso se continúa adelantando de acuerdo a la Ley 734 de 2002. Pero si el pliego de cargos no ha sido notificado, así se haya dictado, ese proceso debe surtirse de conformidad con las ritualidades establecidas en la Ley 1952 de 2019. Por eso considero que es ese el momento, como lo llamé, el momento crucial o la etapa procesal crucial para determinar cuándo se aplica o a qué proceso se les aplica la Ley 734 de 2002 y a cuáles se les aplica la Ley 1952 de 2019.
Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuándo entra a regir el artículo 7º de la Ley 2094 del 2021 que modificó el artículo 33 de la Ley 1952 en lo relacionado con la interrupción del término de prescripción de la acción disciplinaria? Pues yo estimo que esa norma empieza a regir el 29 de diciembre de 2023. No, yo he escuchado en el medio y también he leído como si algunas personas plantearan o supusieran que esa norma relacionada con la prescripción de la acción disciplinaria para los casos, repito, de los funcionarios de elección popular, que son los casos en los cuales se aplica las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, parecieran dar a entender que en esos casos, allí es cuando entra a regir, en esos casos, el 29 de diciembre de 2023, el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021. En mi concepto, repito, yo estimo que la ley no hace esa diferenciación. Y por mi experiencia, a lo largo de estos años que he estado como magistrada de la jurisdicción disciplinaria, no he observado o no he encontrado una aplicación discriminatoria en la aplicación de esta figura jurídica dependiendo de la naturaleza o el carácter subjetivo o lo que se denomina competencia funcional, como lo sería que la persona fuera un funcionario de elección popular y los demás fuéramos servidores tanto de la parte administrativa o ejecutiva o legislativa o judicial del Estado. Yo pienso que definitivamente esa norma en todos los eventos comienza a regir el 29 de diciembre de 2023. Pero es mi opinión. Definitivamente, pues lógicamente, yo me acogeré a lo que sobre el particular establezca la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Un agradecimiento muy especial a la doctora Elka Venegas Ahumada por estar de nuevo con nosotros, compartiendo este espacio, por su clara explicación sobre el régimen de transición al Código General Disciplinario, la cual nos permitió conocer aspectos fundamentales acerca de algunas de las modificaciones realizadas a esta norma. De igual forma, por los importantes aportes en cuanto al procedimiento a seguir, de acuerdo con las diferentes etapas en las que se encuentran los procesos que se están adelantando para este momento y los cambios que presentarán la prescripción de la acción disciplinaria, la consulta, la doble instancia y el adelantamiento del juzgamiento por un funcionario diferente que efectuó la investigación. Muchísimas gracias, doctora. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.